Bueno, pues les cuento, mi nombre es Inés Elvira Restrepo, yo soy médico pediatra, egresada de la Universidad del Rosario, tengo una subespecialidad, llevo trabajando 24 años en la clínica infantil con subsidio, un excelente empleador, con 24 años de estabilidad laboral, como debe ser, ¿no? Pues como cualquier colombiano promedio que tiene la ventaja de haber tenido una carrera y un empleo estable, ¿no? Nunca me preocupé por pensar en la pensión, o sea, lo asumía como un derecho adquirido después de invertirle más de 30 años de mi vida al ejercicio de mi profesión, de manera responsable, de manera pues entregada como lo exige la medicina y con harto sacrificio como también lo exige, ¿cierto? Soy madre cabeza de familia y además tengo mi hijo mayor con 24 años que tiene síndrome de Down y otra niña de 10 años. Entonces, pues para mí el tema de pensión siempre estuvo como algo que afortunadamente tenía uno como un respaldo, pero pues lo asumí siempre como un derecho que uno adquiría cuando era un buen ciudadano, básicamente. Y cuando había tenido el privilegio de tener un trabajo formal durante casi 30 años de su vida. En el año 1999, tal vez hacia el 2000, eso fue como una ola, una cosa rarísima que pasó en la empresa, en la caja de compensación a la cual pertenecía, donde de un momento a otro llegaron a informarnos que había que trasladarse. Yo venía desde hacía ya varios años pues, afiliada con pensiones, que teníamos que sí o sí trasladarnos a los fondos privados. Es más, yo recuerdo haber estado en esa ocasión y en 2-3 visitas adicionales que nos hicieron, porque era una cosa casi que inminente ya, atendiendo a mis pacientes en cuidado intensivo, porque yo soy pediatra intensivista, y en esto entre un paciente y otro, pues que teníamos que firmar unos papeles de protección, sería en esa ocasión, sí, protección. Pues porque era casi que una política de la empresa, que para ser fieles a la empresa, pues teníamos todos en masa que afiliarnos, a trasladarnos, digamos. Uno, pues como buen trabajador además y fiel a su empresa, pues siempre asumió que era lo que había que hacer. Rápidamente nos informaban de que, si mal no recuerdo yo, algo como que Colpensiones se iba a quebrar, se iba a acabar. Bueno, eso rápidamente le decían a uno en 3 cosas que además uno no entendía, porque es que para entender el tema de pensiones uno tiene que ser experto en el tema de pensiones, porque eso nadie lo entiende, ellos no se entienden. El tema, para resumirles, fue que de la manera más ingenua, yo recuerdo en esa ocasión haber dicho que yo tenía un hijo con discapacidad, y que si eso tenía alguna implicación en el traslado. Básicamente la respuesta siempre fue no, o sea, una desinformación total. Luego pues uno confió en que era lo mejor que había que hacer y llenamos un formulario rápido, y bueno, eso quedó así. Ese tema pues después yo nunca lo abordé ni lo volví a abordar, porque como les decía, para mí era una cosa absolutamente lógica, que uno al final de su trabajo pues iba a contar con una pensión y ya, no para volverse rico con la pensión, sino para poderse retirar uno tranquilo y, en mi caso particular además, pues tener los beneficios para que me daba además el Colpensiones en el tema de discapacidad, de tener un hijo con discapacidad. Faltando 10 años para que me pudiera devolver, creo que nos mandaron una nota rápida a la cual pues yo respondí yendo nuevamente a protección para que me volvieran a explicar cuáles eran los beneficios o no de quedarme o de devolverme. Y lo mismo, pues un asesor ahí rápidamente hizo unos cálculos que solo entendió él y
Volví a preguntarlo de mi condición de madre de cabeza de familia con hijo con discapacidad. Nadie me dio ninguna información. Realmente para uno eso era muy complicado porque salirse del trabajo, perder tiempo, o sea, era supremamente complicado hacer esa vuelta. Yo cometí desafortunadamente el error. No tuve quien me orientara además, ni quien me explicara, pues tal vez porque tampoco vislumbrábamos lo que se venía, ¿no? Entonces no se le dio como digamos, la atención suficiente. Bueno, y ¿cuántos años después? 20, 17 años después, resulta que ya estoy para pensionar. Sí, a nosotros nos obligaron a pasarnos en el 99. No se puede decir la palabra obligar, ¿no? Los abogados le dicen no pongamos obligar, pongamos los indujeron. Porque en Colombia todo lo hablamos a medias tintas. No, acá nos obligaron y nos robaron y nos engañaron. En Colombia hay que hablar las cosas como son, porque por eso estamos como estamos. Pues la historia, ¿para qué sirve? Precisamente para mirar y por lo menos darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Que sea esta también una oportunidad realmente para ver, para hacernos preguntas de fondo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde van ustedes, las generaciones nuevas? Algo genérico. O sea, aquí nosotros poniéndonos como genéricas, no de manera individual. Profesionales con estudios de posgrado, de doctorados, 30 años de la vida estudiando y formándose. 30 años de trabajo formal en una empresa estable. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significado tiene finalmente? ¿Qué contraprestación hace el Estado? A quienes hemos construido Estado, gobierno, país, lo hemos hecho a costa de nuestro trabajo y de nuestra vida. En el caso de Luz, enseñando. En el caso mío, matándonos en una clínica, en un hospital, 30 años. ¿Qué legitimidad le da un gobierno a eso? Ninguna. Sí, claro. ¿Para qué entonces estudio yo ni maestrías ni doctorados? ¿Para qué busco yo un trabajo estable? ¿Para qué me mantengo en una empresa 30 años? Ellos mismos están deslegitimando la inversión de un capital humano formado en un país. Entonces, ¿para dónde es que vamos? Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que estamos construyendo de país? ¿Cuál es la agenda, ¿no?, detrás de esto? Porque esto tiene agendas. Esto no es improvisado. No es improvisado. Sí. Un articulito en El Espectador sobre cómo financiar las 4G, ¿no? Las 4G, claro. Entonces ahí hablaban de cómo los fondos de pensiones finalmente se han vuelto una gran banca, Sí. con los dueños de siempre, ¿cierto? Los dueños de la banca y de este país. Y que en alguna época le prestaron a la financiación de las 4G. Estaban prestando a las 4G, ¿no? Claro. Sí, es una agenda, y yo pienso que frente a eso, lo único son estas voces, si es que se logra algo. Sí. En nuestro país hay una clase alta a la que la pensión ni le pone ni le quita, entonces no les duele, y finalmente son ellos los que están tomando las decisiones. Claro. Pero hay una inmensa clase media, no rica, Claro. La clase media, que vive de su trabajo y vive de su trabajo. Sí. Y Sí, que somos los afectados. Pues llega la edad de pensión y le empiezan a uno a hacer los cálculos. Primero lo llaman a uno de la compañía, ¿no? Como somos parte de los prepensionados. Sí. Y nos dan una super charla para asesorarnos de cómo vamos a invertir en nuestra pensión. ¿Cómo vamos a invertir nuestra? Cuando vamos oyendo
mi generación, porque yo pienso que mi generación es la primera que está Afectada. empezando a entender Claro. esta catástrofe. Vamos aterrizando y nos van contando más o menos los montos con los que nos vamos a pensionar. Y uno va diciendo, pero ¿cuál inversión de la pensión? ¿Cómo vamos a administrar la pobreza? O sea, ¿cómo es posible que nos vayan a pensionar con esos montos? Entonces, mi caso particular es más o menos, en este momento yo me pensionaría ni siquiera con una quinta parte de lo que legalmente me corresponde con mis salarios que he mantenido estables durante 30 años, 25. Pero además, como tengo hijo con discapacidad, ese ahorro me lo dividen en dos, porque no solamente me debe mantener a mí, sino debe mantener a mi hijo. Entonces mi pensión sale en 970.000 pesos, cosa que no me alcanza ni para la quincena del mercado. Entonces son muchas las frustraciones, tristezas, reflexiones alrededor de esto. Porque uno dice, ¿cómo así? O sea, ya me han hecho además el estudio comparativo del monto al cual tengo derecho en este momento, si no me hubieran engañado las pensiones. Y como les digo, lo que me van a dar ni siquiera es la quinta parte de lo cual yo tengo el derecho. Entonces yo digo, si esa es la política de un país que atraca a los ciudadanos honestos como uno, que han trabajado en la formalidad precisamente buscando una pensión, lo mínimo. Esta es mi casa, yo no tengo más que esto, y esto es lo que tengo para mis hijos, ¿sí? Pero tengo el derecho de terminar un ciclo de 30 años de trabajo, ¿sí? Y dedicarme a vivir con lo mínimo, o sea, con lo que he vivido siempre, que es esto, porque con la pensión tampoco me va a ser rica, sencillamente voy a poder decidir terminar un ciclo laboral y dedicarme también a mi hijo que lo necesita. Y resulta que no va a tener pensión. Va a tener un aporte de un ahorro que a duras penas pues me va a servir para cubrir algo del mercado. Entonces yo digo, están haciendo la mejor política para desincentivar la formalidad. Porque si precisamente esos son los derechos adquiridos, que uno lucha por tener un trabajo formal y que el Estado está en la obligación de reconocerle a uno, y la pensión se la van a robar, entonces ¿de qué están hablando? ¿De qué trabajo formal? ¿Para qué se formaliza entonces la gente? Si a los que hemos hecho el esfuerzo precisamente de trabajar formalmente nos roban la pensión. Entonces mi pregunta es, ¿la pensión es un derecho? ¿O cuándo fue que se convirtió, al igual que la salud, en los años 90, una política de privatizar los derechos en manos de unos grupos poderosos de este país y de todos? Porque no es solamente el problema acá, en Chile ya se vio lo que pasó y ya se vio que fue un fracaso, ¿sí? Pero no, o sea, va absolutamente en contravía de lo que sería un estado de bienestar, un estado que protege precisamente a los ciudadanos que han invertido toda su vida
aportar desde un trabajo honesto, para que después de 30 años los grupos poderosos cojan su plata con engaños, la inviertan, le cobren a uno además por el mantenimiento de esa plata y le terminen devolviendo a uno 5 centavos. A mí me da una tristeza leer que mi pensioncita está por ahí invertida en las carreteras 4G, ¿no? Que además se las robaron ya también. O como dicen los doctores allá en Montenegro y todos los demás, que han ahorrado 222 billones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? ¿En manos de quiénes? ¿Dónde está la gente de la tercera edad? ¿Dónde están los niños? Eso es lo que mide el desarrollo. No que tanta plata siguen haciendo los bancos con la plata de los demás. Mi caso en particular es que soy cabeza de familia con un hijo con discapacidad. ¿Dónde está el Estado que precisamente le protege a uno de esa condición? Tristemente entiendo yo que el régimen de Colpensiones también tiene políticas que precisamente protegen a las madres cabezas de familia con hijos con discapacidad. Y estos fondos de ahorro no solamente se hacen los locos con el tema, sino que además le dividen a uno su ahorro entre uno y su hijo y uno. Y el debate sigue, y sigue para las generaciones que vienen. Personas como yo estamos gastando lo que no tenemos en abogados, que nos ayuden a ver cómo y de dónde puede uno hacer de golpe una lucha alrededor de esto, para que los hijos finalmente puedan quedar de golpe con una pensión medio digna. Pero pues obviamente mucha gente tampoco tiene de dónde sacar ese recurso para además pagar un abogado de algo que le corresponde a uno. Es absurdo cuando precisamente las políticas de un Estado debiera ser todo lo contrario, debiera ser proteger a la gente que ha trabajado decente y dignamente dentro de la formalidad también. Las próximas generaciones, por lo menos que crezcan sin engaños, ¿no? Yo sí propongo acá frente a esta cámara que por lo menos les quiten, para empezar, ¿no?, los nombres de fondos de pensiones. O que alguien me explique eso que es una pensión, cuando finalmente ha sido el ahorro de su plata, que lo pusieron a producir. A mí me hubieran dicho que era un banco, ¿sí?, y que yo tenía la libertad, sí o no, de meter mis ahorros, lo que me correspondía de pensión ahí en ese banco, y que al final me devolvían un ahorro, ¿no?, quitándome obviamente todo lo que quitan los bancos. Entonces yo hubiera tenido la elección de decidir, y hubiera entendido que eso no era una pensión, era un ahorro. Entonces pues vuelvo y pregunto, ¿dónde está mi pensión? Por lo menos quítense el nombre de fondos de pensiones y pónganle lo que son: los bancos de los grupos económicos de este país. Y entonces entra el debate en el cual no soy experta, yo soy médica, sobre la pensión, ¿no? La pensión no es un derecho que decidieron privatizar, al igual que la salud. Fue en el gobierno de Gaviria. Y estamos viendo las consecuencias, además de un sistema que ya colapsó, pero en Colombia vamos detrás, al abismo, ¿sí? No tenemos la capacidad de pensarnos como país, ni entendernos en las circunstancias propias en las que estamos, mirando un poco lo que está pasando además en el mundo entero. Lamentables, o sea, además de tener este tema encima, desafortunadamente además me metí en, creo que una
una experiencia, no sé, estuve 2 años en un bufete de abogados, me cobraron dinero, habían llevado unos procesos al parecer exitosos de colegas míos de la clínica. Nos dijeron y me dijeron que por la vía administrativa habían resultado exitosos los procesos de devolverse, demostrando que había habido muchas inconsistencias desde el punto de vista administrativo en ese paso, que había habido falta de información, que había habido. Entonces, bueno, pues yo hace ya 3 años me contacté con ese pool de abogados y me garantizaron que sí se podía. Me hicieron todo un estudio, me dijeron 100% posibilidades de que sí la devolvamos. Pagué un dinero, pasaron 2-3 años y a mediados del año pasado me dijeron que qué pena, pero que todo lo que se había hecho ya no se podía lograr porque habían encontrado algo como un peculado en el tema de pensiones o algo así interno, entonces que habían trancado todos esos procesos que ya iban adelantados. Entonces eso pues quedó trancado. Ahorita estoy golpeando otras puertas de otros abogados para ver si hay algo para hacer. Yo me temo que desafortunadamente esos 2 años fueron perdidos porque no sé si hubo algo también ahí medio involucrado de malos manejos, además donde estaban implicados, además me imagino que muchas firmas de abogados y gente pesada. Y pues otra vez, otro tema de víctima, digamos que ahí yo creo que en eso. Entonces estoy en esa lucha, como muchos creo, viendo a ver si alguien nos responde. Bueno, yo hace muchos años, incluso con Luz Ángela, yo decía, pero tiene que haber una forma colectiva, ¿sí? Porque al final pues cada uno va a ver cómo hace para resolver su problema, pero tiene que haberla. Es más, hablamos con muchos médicos, incluso de la clínica, colegas. Tenemos que unirnos, tenemos que oírnos, que escuchar nuestras historias, y incluso pues hablamos de un tema de estos, ¿cómo se llama? Una cosa popular, ¿no? Y bueno, como que no lo encuentra eco, ¿no? No sé qué es lo que pasa. ¿Será que todavía, hasta que no nos toque a nosotros, entonces como que pensamos que el tema no es con uno? Pero el problema es que irse despertando uno por uno pues es tenaz. Lo que nos tiene aquí sentados es que esto no es carreta, eso es una realidad de la cual desafortunadamente pues estuvimos ajenos hasta que nos tocó el momento de pensionarnos. Entonces pues hay que confiar en que finalmente lo único que logra transformar de golpe en este país es el clamor ciudadano de los derechos. No es tampoco que confíe uno mucho en la justicia, desafortunadamente, ¿sí? Pero bueno, habrá que echar mano a los mecanismos supuestamente de la Constitución del 91, ¿sí? Que nos facilite por lo menos hacer lo que estamos haciendo acá, denunciar lo que hay realmente de fondo en este tema de las pensiones. Fuera de darse un cocotazo en la cabeza cuando le toca a uno, pues también hacer conciencia de que somos muchos los que vamos a ir cayendo en este tema y de que hay que buscar alternativas colectivas. ¿Qué más puede uno hacer? Pues echarse a llorar. Echarse a llorar y a los 50 y pico de años viendo a ver qué sale uno a hacer. Entonces vuelvo y pregunto, ¿dónde está mi pensión? ¿Dónde está la pensión que le corresponde a mi hijo y a mis hijos? Gracias.
Ayúdanos a compartir este video para que todos conozcamos sobre la reforma pensional. Síguenos en Facebook y en Twitter. Y no se te olvide buscarnos con los numerales con las pensiones no y salario mínimo digno.